¿Cómo está, doctor Carlos Mesía? Muy buenos días. Bien, Rodolfo, gracias. Muy amable por la invitación. Bueno, en principio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, está por viajar al Brasil. Requiere, lógicamente, el permiso del Congreso y evidentemente se lo van a dar considerando que el Congreso ya aprobó una ley para que pueda salir de viaje. El tema es la controversia. ¿Es o no constitucional su salida? A ver, acá hay una cuestión subjetiva, opinable, y por el otro lado hay una cuestión técnica. Desde mi punto de vista, la medida es inconstitucional. La Constitución ha establecido, para eso existen las planchas presidenciales, pues, ¿no? O sea, un presidente acompañado de dos vices, con las reformas electorales que se han hecho, con incluso vicepresidencias alternadas, o sea, un hombre y una mujer. Y no hay una otra función que hayan podido tener o puedan tener los vicepresidentes que reemplazar a la presidenta cuando ésta se ausenta del país, que incluso necesita autorización del Parlamento. Pero en el caso de Castillo, su fórmula presidencial estaba, digamos, obstruida, si cabe el término, porque Cerrón no pudo ser. No pudo. Sí, entonces la plancha quedó, digamos, plancha quedó diezmada, pero eso tampoco está contemplado por la Constitución. Entonces, pero tanto la Ley Fundamental del 93 como las anteriores fueron redactadas bajo un criterio distinto, que era el criterio de pensar de que el presidente debía estar en el Perú, teniendo además, recuérdense, el trauma del siglo XIX, donde Manuel Ignacio Prado se va del país en plena guerra y no regresa más. No regresa. Incluso Víctor Andrés Belaúnde ha hecho largas investigaciones en las cuales ha demostrado que este presidente tenía intereses en Chile y en Bolivia, ¿no? Bueno, entonces... Víctor Andrés Belaúnde, ¿eh? No Víctor Andrés García Belaúnde. No, sí tiene razón, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? El parlamentario. Entonces, hay la idea de que el presidente no puede salir. Sin embargo, ¿no es cierto?, vivimos en tiempos en que parece ser que después de la pandemia y el desarrollo tecnológico han hecho entender o creer, pero creo que eso necesita una reforma constitucional, de que el presidente podría seguir gobernando desde el exterior. Y yo pienso que ese es un error. El político necesita estar en el marco de la ciudad para poder, de la polis, o sea, del Estado, del territorio del país, para que pueda gobernar bien, tener contacto con la población. Lo mismo que se pide de los jueces. Los jueces no pueden abandonar el territorio donde imparten justicia porque tienen que hacer carne con los problemas locales. Correcto, pero he escuchado una versión en el sentido, y que me parece tiene algo de razón, que los tiempos han cambiado. Ya no estamos en los 50, en los 70, estamos en el 2023, la tecnología lo permitiría que la presidenta en una circunstancia como esta pueda usar la virtualidad. Sí, pues esa es la discusión, que creo que puede solamente ser zanjada en este momento por el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución. Y ahí es donde viene el otro problema. Vamos a partir de la base de que la ley es inconstitucional, pero está vigente la ley. La ley está vigente ahora, la recién aprobada. Ajá, y se puede aplicar, porque fíjese, póngase en la idea de que en el Perú hay 30.000 leyes. ¿Cuántas de esas 30.000 son inconstitucionales y se siguen aplicando? Están vigentes y se siguen aplicando. Entonces, constitucionalmente hay un principio, que las leyes se consideran vigentes hasta que el órgano competente no declara su inconstitucionalidad. ¿Y quién declara la inconstitucionalidad? El tribunal. Entonces, en el hipotético caso que ulteriormente se plantee una acción de inconstitucionalidad y el tribunal declarara que la norma es inconstitucional, los actos que hubiese realizado Dina Boluarte en el periodo en que la norma estuvo vigente están convalidadas, porque la sentencia del tribunal tampoco tiene un efecto retroactivo. Se equivoca Rosa María Palacios cuando dice que el viaje de la presidenta sería inconstitucional. No, porque está basado su viaje en una ley que está vigente. Exacto, claro. Y se supone que el Parlamento, cuando redacta y aprueba una ley, interpreta que esta ley es compatible con la Constitución. Entonces, en tanto que el intérprete supremo de la Constitución, el tribunal, no diga que no lo es, entonces la norma sigue teniendo vigencia, produce todos sus efectos, y por eso decía yo que en este tema hay una cuestión técnica, que es a lo que me estoy refiriendo, y una cuestión opinable, subjetiva, que es la que puede tener Rosa María Palacios, el que habla, tú, Rodolfo, pero mientras la ley ha sido aprobada por el Congreso,
puede ser aplicada. De manera que creo que, como tú lo has dicho, Dina Boluarte va a salir, hará lo que tenga que hacer, supongo que aplicará, está saliendo como jefa de las relaciones internacionales, pensemos que está yendo a buscar cosas buenas para el país, y entonces mirémoslo así, porque en tanto que el Tribunal Constitucional no diga nadie plantee acción de inconstitucionalidad, va a seguir saliendo. Eso es lo extraño. ¿No ha planteado, creo, nadie una acción de inconstitucionalidad o sí? No, que yo tenga entendido hasta el día de hoy no. Así es. Entonces, y el tribunal se pronunciará de aquí a 3, 4, 5 meses con posterioridad a la presentación. Entonces vamos a tener a Dina Boluarte en el extranjero para rato. Y creo que puede ser una discusión del momento, pero creo que como en el país casi siempre sucede la teoría de los hechos cumplidos, cuando ella regrese, bueno, ya ahí está la ley, ya que siga viajando, ¿no? Salvo que alguien haga cuestión de Estado muy grave de este tema y obliga al tribunal a pronunciarse, que no puede hacerlo de oficio. Disculpe la ignorancia, hay, digamos, un contexto que estamos tratando en otra nación, en otros países del mundo? Que yo conozca, no conozco, ¿no? Además, por ejemplo, cuando se trata de las relaciones internacionales, también eso es cierto. Obviamente que, por ejemplo, los grandes jefes de Estado tienen el teléfono inmediatamente levantado, ¿no? El presidente de los Estados Unidos está siempre en permanente comunicación con los presidentes de la Unión Europea, con el presidente de Rusia, de China. No necesitan necesariamente tener una interrelación física, presencial, permanente, pero en algunos casos sí es necesario. Y ahí sí hay que tener en cuenta que el Perú tiene un problema, ¿no? La presidenta no tiene vicepresidentes que la reemplace. He escuchado por ahí a alguien decir que en verdad que cuando ella sale, o la salida habría sido que cuando ella sale debería asumir el despacho, no la presidencia, el despacho del Poder Ejecutivo, que no es lo mismo, el presidente del Congreso, que eso sí sería constitucional. Pero me parece que tampoco, porque el presidente del despacho, el presidente del Congreso de la República solo puede reemplazar a la presidencia de la República cuando se ha producido una vacancia, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, y solo puede convocar a elecciones generales o parlamentarias, ¿no? Muy bien, resumiendo entonces, la presidenta con autorización del Congreso sí puede viajar y nadie podrá señalarla como un acto inconstitucional. Bueno, la ley está vigente. Porque la ley está vigente. La ley Pero está como vigente. el tema es opinable, como dice usted, en su opinión, la norma no es buena, la norma está mala, porque efectivamente está en contra de la Constitución del Estado. A ver, la norma puede ser buena, pero puede ser inconstitucional. Vamos a decir, explíquenos eso. Para alguna gente, la pena de muerte para los violadores o la pena de muerte para los que roban en motos puede ser buena, necesaria y oportuna, pero es inconstitucional por la que la Constitución no permite la pena. Pero respecto de esta norma, le pido su opinión. Respecto de esta norma, me parece que viene a resolver un problema de fondo que es... ¿Es buena entonces para usted? Es buena, pero es inconstitucional. Es buena para usted, pero también para usted es inconstitucional. Es inconstitucional. Entonces yo creo que el Congreso lo que ha debido hacer es pasar a una reforma de la Constitución. De ese modo se respetaba la institucionalidad. Entonces, esa es mi opinión, pero puede ser que mañana más tarde el tribunal diga, no, sí es constitucional, y se acabó el debate. Claro, todo depende del Tribunal Constitucional, pero previamente que alguien lo solicite. Así es, porque el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio. No puede actuar de oficio. Siempre necesita que alguien lo ponga en funcionamiento. El otro tema. Usted no es economista, no le voy a hacer una pregunta sobre el tema de economía, pero ayer el doctor Arias Minaya, hablando de la recesión, decía que era necesario que los políticos se pongan las pilas, no lo dijo así, y también asuman este momento crucial, porque finalmente la recesión no es exógena, la recesión la hemos creado nosotros, gobierno como el de Pedro Castillo, por ejemplo, para hablar de una evidencia, esta crisis que no tiene fin, la gente que está descontenta con el gobierno y el Congreso, con amplitud, y eso usted también lo reconoce. En ese contexto, dice él, el camino para enfrentar la recesión, entre otros factores, es adelantar las elecciones.
Y claro, uno ve cómo está la situación, el contexto político y aún con la crisis parece que no va a haber adelanto. ¿Qué le parece a usted esto? Yo siempre he sido y soy contrario al adelanto de elecciones. Los peruanos tenemos que ser responsables del voto que emitimos. Hemos votado por Pedro Castillo y hemos votado por Dina Boluarte. O sea, firmamos un cheque en blanco por 5 años, algo así. No necesariamente un cheque en blanco, porque tengo entendido que Perú Libre llevaba un plan de gobierno, un programa político. Todos sabíamos que era un partido marxista-leninista, con algunas inclinaciones hacia el terrorismo, y así igual hemos votado. Entonces, ¿por qué ahora vamos a pedir que se vaya? Cuando la Constitución justamente dice que el periodo presidencial dura 5 años. Por eso le estoy diciendo, entonces, es un cheque en blanco. Nosotros firmamos, la población cuando vota emite un cheque en blanco. Tenemos que, si no nos gusta el gobierno o si hace cosas que no están bien, tenemos que comernos el sapo por 5 años. Así es. Si usted lo quiere llamar a eso cheque en blanco, es un cheque en blanco entonces, cada 5 años. Porque si no, imagínese, mañana elegimos a un gobierno de derecha, a la izquierda no le gusta, adelanto elecciones. Vamos a las elecciones, gana un gobierno de izquierda, a la derecha no le gusta, adelanto elecciones. Y entonces, por eso es que lo que decía el doctor Minaya, ¿no? Que él entiende que lo político está recesionando la economía. Sí. Pero justamente la receta que propone, que es el adelanto de elecciones, no va a permitir salir de la recesión, porque significa justamente que los peruanos pateamos la institucionalidad. Ya le queda poco a este gobierno. El próximo año, que es el 2024, los partidos políticos tienen que empezar... Le queda poco, le quedan 3 años. Pasan rapidísimo. Pero lo que quiero decir es que el 2024 ya los partidos políticos tienen que empezar a ajustar sus maquinarias, a buscar sus candidatos. No, ese es el otro tema, es verdad. Porque, muy bien, si se adelantan las elecciones, ¿a quiénes ponemos en el partidor? También, ese es otro tema. Entonces, la reforma, la recesión económica es por factores económicos, pero también por problemas políticos. Yo creo que ahorita el gran problema es la reforma política. Hay que reformar el Parlamento, las relaciones con el Ejecutivo, el presidencialismo está... ¿Lo podemos hacer con este Congreso? No, no creo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted habla de reforma, pero dice que no puede haber reforma. Estamos en un callejón sin salida. Eso es lo que yo veo. Incluso, tú sabes, Rodolfo, que yo siempre he sido renuente a la conformación de una asamblea constituyente. Pero quizás podamos tener un modelo no de asamblea constituyente, pero sí de poder constituyente, como se ha practicado en Chile. Es decir, que los partidos políticos propongan, digamos, cada uno una lista de 30 o 15 celebridades, ¿no es cierto?, a quienes se les encarga por 6 meses no más, o 4 meses no más, la redacción de una constitución que después pueda ser sometido al pueblo. Pero eso también pasa por el Congreso. Muy bien. Nos vamos un ratito a la pausa, Carlos, y regresamos. Ya escucharon ustedes esta noticia que puede ser bomba. El expresidente del Tribunal Constitucional, que además fue congresista del fujimorismo, está reclamando ahora una nueva constitución del Estado. Pausa, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Aquí en Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Messía, que antes de la pausa nos acaba de decir, para sorpresa seguramente de muchos, que él está de acuerdo ahora, considerando el contexto crítico, sumo que estamos viviendo, ahora sí se requiere y él estaría de acuerdo con una nueva Constitución. Incluso ha hablado de que no sea necesariamente una asamblea constituyente, que si no se nombre a unas 30 celebridades y éstas se encarguen de hacer las reformas correspondientes o digamos, la constitución que reemplace a la del 93. ¿Cuál sería, Carlos, digamos, el nuevo contexto a partir del planteamiento que usted hace? Bueno, lo que planteo necesita, en primer lugar, pasar por el aro del Congreso, porque la Constitución del 93 está vigente y ella es la que establece cómo es que Claro. Deben llevarse a ¿Y cabo qué las dice la reformas. Constitución del 93? Que se necesitan 87, o sea, si queremos formar esta comisión de celebridades, por llamarla de algún modo, Sí. como no está contemplado en la Constitución, se necesita reformar la Constitución. ¿Y quién puede reformar la Constitución? El Parlamento. Con Sigue el 87 entramado. votos. Con 87 votos, repetido en dos legislaturas Ahora, ordinarias. el Congreso, digamos, lo podría hacer si se le dice, ustedes van a continuar hasta el 2026. Así es, La claro. presidenta va a continuar hasta el 2026, pero mientras tanto, las celebridades se encargan. Sí, y además el Congreso en esta reforma a la Constitución podría incorporarle disposiciones transitorias donde podría establecer las bases generales de lo que esa nueva Constitución podría tener o de lo que no podría contener. Por ejemplo, podría decir prohibición de la pena de muerte o sí a la pena de muerte, podría establecer las líneas directrices, las líneas maestras de la reforma, bicameralidad, reelección parlamentaria, qué sé yo, ellos se ponen de acuerdo. Claro. Y las celebridades, o sea, en verdad no es... Puede ser una reforma a la Constitución, como podría ser unos cambios a la Constitución del 93. La cuestión es, no importa en el fondo... Unos cambios o una nueva O Constitución. una nueva Constitución, o cambios porque a mí me parece que lo que falla es el régimen político, pero también hay que abrir, no podemos cerrarnos a la realidad siempre va a ser más fuerte que los intelectuales, que los técnicos y que la norma, y parece que la realidad está pidiendo a gritos, ¿no es cierto?, una correspondencia entre economía, sociedad, población, sindicatos y la norma fundamental. Muy bien, nos quedan dos preguntas. Entonces, en este contexto, usted habla de celebridades y entonces uno va mirando. ¿Quiénes podrían ser las celebridades? Lo que usted quiere decir, intelectuales, pensadores, ¿no es cierto? Que me parece deben ser propuestos por los partidos políticos, ¿no? ¿Pero usted tiene algunos nombres? A mí me parece que podría ser presidida por Domingo García Belaúnde, que está más allá del bien y del mal. Hay otros nombres que quizás no puedan ¿Alberto gustar. Borea? Alberto Borea, pensaba en él, pero Alberto a veces no gusta en algunos sectores, pero sí sería, me parece, de gran aporte. Víctor García Toma, el propio Omar Cairo. Omar Cairo también. Samuel Abad. Samuel Abad, porque no se trata de que sea una comisión De una tendencia de una sola ideológica. tendencia, sino que por eso digo, tiene que ser elegidos por los partidos políticos y estos propuestos por los partidos políticos. Ponerse de acuerdo ellos. Es que Más eso es que lo en la repartija, es que en el país, en las soluciones. Eso es lo que está faltando desde hace tiempo, Alejandro, Rodolfo, que desde hace mucho tiempo en el Perú la clase política no conversa, no dialoga, no toma acuerdos. Muy bien. Y la última pregunta, y con esto ya no le quito tiempo. Usted es un ser humano como yo y como todos los que estamos aquí y también quienes nos ven en la televisión. Y usted sabe, más que nadie o como muchos, que no somos perfectos, podemos cometer errores. Esta mañana Carlos Messía tiene la oportunidad de ratificarse o rectificarse cuando alguna vez dijo que al pueblo no se le hace caso. Estoy escribiendo un libro sobre eso, donde recopilo las expresiones de los grandes filósofos, de los grandes intelectuales sobre el pueblo. Ya tengo muy identificado lo que ha dicho Aristóteles, Platón, Hegel, Immanuel ¿Se Kant. ratifica o se rectifica? No, yo me rectifico, pero digamos... Se rectifica.
No, perdón, me ratifico. Ah, se ratifica. Me ratifico. Al pueblo no se le hace caso. No se le hace caso cuando se gobierna, sino que lo que pasa es que no hacer caso suena horrible. Entonces puede ser un error de expresión. A veces importa, la forma y el fondo es muy importante, no solo en la poesía, sino cuando se quiere lanzar un mensaje. Y yo lo que quería decir en ese caso es que quien gobierna debe hacerlo muchas veces de espaldas al pueblo. Porque a veces el pueblo puede pedir cosas que no entiende y además el pueblo es emotivo, es voluble. Hoy día está contigo, mañana te odia, porque has dictado una medida que no le parece. Yo he conversado, por ejemplo, el año 92, fui despedido del Congreso con el golpe de Estado. Me opuse a la dictadura de Fujimori, pero después terminé siendo congresista con Alberto Fujimori. Sí, porque entendí que en esa coyuntura política el fujimorismo representaba una defensa de la constitucionalidad, porque en la historia las cosas dan vueltas. Pero sin embargo sigo viendo gente que dice, cuando le pregunto, ¿tú por qué eres antifujimorista? Porque perdí mi trabajo. Entonces, es un poco absurdo que después de 30 años tú todavía no tengas trabajo. Muy bien. Se nos agotó el tiempo, Carlos. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Usted, como siempre, engalanando el programa, cada vez que hace su asistencia aquí a Pulso Informativo. Muy gentil. Gracias. Muy bien. Ha sido Carlos Mesía, nada menos que expresidente del Tribunal Constitucional.